Gobierno de aumento de ingreso mínimo integral. Así lo están llamando ya varios medios de comunicación, en lugar de aumento del salario mínimo. Y bueno, vamos justamente a revisar este tema con una especialista, con quien es economista, Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Gladys. A usted, gracias por estar estos minutos para revisar este tema que es muy importante. Por supuesto, ha habido diversas reacciones con relación a esto. De hecho, comentábamos también en el repaso informativo lo que fue, por ejemplo, la reacción de el sector de los trabajadores de la CTV y entre otras comentando que no esperaban, ¿no? Que fuese diferente. Eh, bueno, dicen que no les sorprendió que no se dieran los $200 que habían planteado, sin embargo esperaban que se arrancara con lo que establece la línea de pobreza del Banco Mundial, que alerta que quienes estén por debajo de $64 de salario mínimo están en pobreza crítica, y porque además subo el tono en salario mínimo, porque el salario mínimo, bueno, quedó alrededor de los $3, ¿no? Aquí lo que se hizo fue agregar pues ciertos aumentos en el caso de lo que llaman, por ejemplo, el bono, y por lo cual también entonces esto se subraya como un aumento del ingreso integral mínimo. Entonces, por favor, usted comparta su punto de vista. Bueno, yo creo que lo más importante aquí es, por supuesto, no hay otra cosa que ratificar que ahí no se tocó el salario mínimo, incluso se omitió su mención porque se dijo que el ingreso mínimo real, que está conformado por salario mínimo, bono contra la guerra económica y sexto ticket, iba a llegar a 130, y en realidad ese 130 está conformado prácticamente exclusivamente por el bono contra la guerra económica, que es el que subió a 90 desde $60, y el bono de sexta ticket, que permaneció inalterado en $40. O sea que ahí hay omisión absoluta, al menos hasta ahora por vía comunicacional, de la mención al salario mínimo. Esto, obviamente, uno si lo ve desde el lado de quien espera y merece una remuneración distinta y una preservación del salario mínimo, que es el que concatena con otros beneficios, esto no puede sino dar lugar a insatisfacción. Claro. Para nosotros como seguidores, digamos, nuestro trabajo es de coyuntura y de análisis económico y proyectar, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros esperábamos que esta iba a ser la medida. Habíamos pensado que iban a tocar más bien el sexta ticket y no tan drásticamente el bono contra la guerra, pero entendemos también que tiene un alcance mayor, porque eso lo pueden recibir cerca de alrededor de 8 millones de personas, mientras que el sexta ticket en el sector público escasamente va a estar tocando los trabajadores activos, y ahí puedes hablar de cifras que estén en el orden de los 2 millones, o a lo mejor si hay otra forma de remuneración o milicias o qué sé yo, puede estar tocando algo más. Pero digamos que con esto se llega a más gente con montos que son muy poco significativos. Y la razón, en realidad, de fondo, para nosotros, una es la que prevalece todavía y que siempre hay que subrayar: esta no es una economía ni pública, es decir, ni el sector público ni el sector privado tienen la fortaleza para dar los niveles de remuneración con o sin salarios que son necesarios para la subsistencia o un mínimo de dignidad de vida. En este momento la economía no lo puede hacer. Si el gobierno hubiera tomado esa medida ayer, bueno, si se hubiera desbocado a poner un salario mínimo en 50, en 100, y por supuesto sé que la aspiración era 200 de algunos gremios sindicales, bueno, eso nos hubiera puesto muy rápidamente de nuevo en una ruta de hiperinflación. Así que el primer punto es que el gobierno está mostrando mucho interés en mantener la vía de este camino tan largo de desaceleración de la inflación, de la salida de la hiperinflación, y ya este es el quinto año en donde por fin se ha logrado llevar la inflación, bajarla de 5 a 2 dígitos. Ahora, hacer esa economía más fuerte, la privada y la pública, para que puedan remunerar mejor, bueno, es eso, fortalecerla, y para eso hay que hacer atracciones
hacer atractivo al capital extranjero, debemos mirar a los países vecinos que están efectivamente siendo mucho más ágiles, eficaces en reformas legales, lo han sido desde hace mucho tiempo, y nosotros no estamos compitiendo a la altura en atracción de capitales, estamos focalizados en un espacio petrolero que también se mueve lentamente por las mismas razones de falta de agilidad legal, más el contexto de sanciones, que al menos está en un proceso de negociación que a su vez también es muy lento. Entonces, si uno no tiene una economía y no eres ágil promoviendo la inversión en el país, pues no vas a estar en un proceso de fortalecimiento que sea capaz de crear empleo y de hacer crecer de manera no solo que aumente el empleo, sino también la propia remuneración. De hecho, hace unos días también entrevisté en representación de los profesores de la UCB que estaban convocando para la manifestación por aumento de sueldo, entre otros, de ese sector para este 1 de mayo. Enfatizaba que dentro de ese criterio de realidad que corresponde para la crisis venezolana y todavía lo disminuido, ¿no? Que bien explica usted, está el país en cuanto a ingresos, explicaba que de acuerdo a lo que han venido desde el gobierno comentando, anunciando de aumento de producción, en el caso del sector petrolero, con alianzas, por ejemplo, como Chevron, y también lo que corresponde a ingresos por concepto de impuestos, ¿no? Además de otros que el mismo gobierno compartido durante los últimos meses como logros y parte de una reactivación. Justamente sobre esa base argumentaban que por lo menos $200 se pedían dentro de ese criterio de realidad, porque saben que no puede ser más porque incide en la inflación, inmediatamente genera esa espiral de inflacionaria, pero que por lo menos eso se podía contemplar, y es también lo que esperaba la CTV, ¿no? O por lo menos, bueno, lo que se pedía, $200 de salario mínimo. Entonces, hoy la realidad que tenemos, profesora, pues no permite ni eso. Un poco para entender, porque esa es la solicitud de la mayoría que está padeciendo. Claro, yo sé que cuando uno dice que tienes que tener una economía fuerte, yo lo que invito es a verse uno mismo, si uno está, cualquiera de ustedes, o que tenga cercano, puede ser desde un puesto de dulcería a una persona que ayuda en la casa. Imagínese si usted puede hoy, de un golpe, subir al salario que se merece, que es de 200. No es sencillamente posible, es decir, no sería ni sostenible por la economía misma, aparte de su efecto inflacionario, simplemente no lo puedes pagar. Ahora, con mucha razón se habla de la presión tributaria para financiar el gasto público. El gasto público ha venido acelerándose, no tan desbocadamente como en cualquier otro contexto de campaña electoral, pero la recaudación de impuestos ha también ido creciendo, y sin embargo, a pesar de lo intenso y lo presionante, es insuficiente. Esos ingresos cubren aproximadamente el 60% del gasto público actual. Es decir, tú tienes que confiar en que los ingresos tributarios petroleros hagan una contribución más fuerte, y por eso es que hay que ser mucho más decidido y mucho más ágil en todas esas negociaciones de flexibilización, para que pueda haber una actividad petrolera que no sea solo caso por caso o con reformas legales parciales, que son las que ha venido haciendo el gobierno para facilitar los negocios. Los negocios hay que atraerlos de manera de puerta franca. Si no es así, nadie va a acusar de determinadas talanqueras, salvo que vea un nicho especial, etcétera. Y Venezuela necesita otra escala. ¿Cómo puedes aumentar los impuestos si tu economía está tan débil? Entonces lo que hay es un proceso que de nuevo te obliga a fortalecer, porque tú tienes que formalizar la economía. Por y otro más lado, bien lo que ha ocurrido a lo largo de estos años, muy triste, es que las supervivencias de personas y empresas ha ido a la informalización. Un profesor no vive absolutamente con lo que es ese salario, igual que un obrero tampoco lo hace. Entonces todo el mundo está haciendo sus rebusques, como decimos nosotros en criollo, para ir compensando ingresos. Y esos son ingresos que no son ni siquiera pechables por parte del gobierno, porque no se registran, es todo informal. Entonces las ventajas
de formalizar, pero para formalizar tú tienes que ser atractivo. Si tú tienes en la mira una presión tributaria exagerada, una avidez tan severa como se ha mostrado, lo que van a seguir es promoviendo que nadie se formalice, que los emprendimientos sean todos de carácter microscópico o que no duren, o que las empresas sencillamente también empiezan a hacer operaciones que se llama en negro, es decir, que no se vea esto, que no se vea... Sí. Tú lo que tienes que hacer las cosas es una presión tributaria razonable, más baja, y ahí la torta que de la cual se va a recoger tributo va a ser más amplia porque es una economía que no concentra en muy poco el cobro de los impuestos. Si no seguimos en una espiral hacia abajo, hay que hacer una espiral virtuosa hacia arriba. Excelente punto. Gracias, como siempre, por de verdad orientarnos en este caso en el tema económico y de acuerdo a lo que fue la medida anunciada por Maduro de ingreso mínimo, de aumento en el ingreso mínimo integral en $130 mensuales, que representa en eso, bueno, los $3 del salario mínimo, $90 de bono contra la guerra económica, como le dicen, y $40 de bono de alimentación. Gracias a Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Tenemos que cerrar la primera hora nacional, pero queda una segunda para Caracas que igual pueden seguir escuchando a través de ventanas digitales como el canal de YouTube. En breve volveremos. ¿Cuándo